En este momento nos encontramos con mi abuelo, el señor Leonardo Márquez, quien trabajó por 15 años en la empresa Carvajal S.A. y a quien haremos unas preguntas acerca de su vida laboral. Para empezar, quisiera saber cómo empezó y en qué año inició en esa empresa. Pues vea, yo entré a laborar a Carvajal en el año 1972, exactamente el 5 de julio. Inicialmente en una sección que se llamaba el depósito central. Era un negocio dedicado únicamente a la venta, bueno, al depósito de útiles escolares y materiales de oficina. Ahí laboré 3 meses y me trasladaron a la planta de Santa Mónica, planta que yo no conocía. Entonces llegué a trabajar a la sección de prensa de litografía. Yo no conocía nada de la litografía. Pues el primer día pensé en trabajar, pues llegué a trabajar, qué raro, era máquinas tan grandes y yo nunca las había visto. Y entonces, pues, empecé por ahí como ayudante general, pero con los meses, con los meses, entonces empezaron a darme oportunidad en las prensas grandes de ayudante. Eran prensas que imprimían 4 colores. Habían 2 prensas que imprimían 4 colores, 3. Y las otras imprimían 2 y 1 color. Prensas muy antiguas. Yo creo que habían prensas que tenían ahí 30 años. Modelos veteranos, los otros 40, yo creo. Prensas americanas y prensas alemanas. ¿Cómo eran los horarios de trabajo en ese entonces? Los horarios de trabajo, turnos. Había un par de turnos de 6 a 2:30 de la tarde y de 2:30 a 12 de la noche. Esos eran 2 turnos, se llamaban B1 y B2. Y habían otro tipo de turnos que eran los 3 turnos de 8 horas también, eran de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Me decías que las máquinas eran muy grandes. ¿Cómo era la seguridad con eso? No, pues la seguridad, en ese tiempo, pues de pronto sí pensaban en la seguridad, pero eran prensas que eran pues con rodillos, como se trabaja la litografía, cilindros grandes, cilindros pequeños, y muchas de ellas no tenían guardas de seguridad, no tenían protección. Simplemente había un botón rojo, donde uno si tenía algún problema trataba de pararla de ese botón, que había botones por varias, en varias partes de las prensas que podían apagar de ahí. Pero guardas aparte de eso, por las partes de afuera, no son como las prensas de hoy en día, sino que habían palancas, habían piñones, habían todo tipo de cosas por fuera en movimiento. O sea, había peligro, por ejemplo, con la ropa, en una mano, una caída mortal, porque si uno se cae aquí hay una prensa de esas sin esa seguridad, pues se accidenta. ¿Cómo era el espacio de trabajo? ¿Era agradable, cómodo, muy sucio, mucho calor? Pues había ventilación, había aire acondicionado, pero en sí, en el sitio había mucho desorden, porque en esa época se trabajaba con tableros y con polvo antirrepiza. El polvo antirrepiza era un polvo que, que se colocaba en un dispositivo de las prensas, en la parte de arriba, una especie de flauta, en un depósito. Entonces
él tenía como un compresorcito y expulsaba el polvo sobre cada pliego que pasaba, para evitar que uno, como la tinta sale fresca, entonces para evitar que se pegara un pliego con el otro. Y entonces el polvo producía, pues por toda el área, por toda la sección, contaminación. Y habían tablas y había una cosa que se llamaba tacos, que era para poner entre tabla y tabla, es decir, se armaba como una especie de edificio, saliendo de la prensa, a la salida de la prensa, para sacar paquetes pequeños, paquetitos según el material, después del material, entonces paquetes gruesos o paquetes más pequeñitos, o según la cantidad de tinta que llevara el impreso, entonces había que poner también más polvo, aumentar la cantidad de polvo, y pues imagínense cómo haríamos nosotros de trabajar sudando y con polvo por toda parte, en la cabeza, en la nariz, por toda parte, entonces era muy cómodo. Era muy cómodo y ya las prensas a raíz de eso había que estarle haciendo un aseo semanal con aire comprimido y con petróleo. Primero aire para levantar el polvo, así minuciosamente por toda la prensa. Por toda la prensa y después aplicar petróleo con una pistola también que trabaja con aire comprimido. Entonces, pues, eso duraba 8 días. Habían unas que duraban más porque utilizaban menos polvo, pero eso era de cada 8 días. Y después de eso, ya el día lunes, cuando se empezaba la semana, entonces había que lubricar las prensas. Grasa y aceite de acuerdo a la función de cada parte de la prensa. ¿Cómo eran sus jefes en ese entonces? Cuando yo empecé a trabajar ahí había pues, supervisores y había un jefe de ahí de la sección. Y yo creo que el señor sí era ingeniero industrial, pero me parece que los jefes no eran ingenieros, sino que personas que aprendieron ahí en la empresa, que sabían mucho y que pues eran capacitados en la empresa, porque en la empresa había departamento de entrenamiento. Entonces fueron personas que se formaron en la empresa y eran supervisores. Ya con el tiempo, yo creo, no sé en qué año, empecé a darme cuenta de que fueron entrando ya personas con formación profesional, ingenieros industriales, que van a manejar todos los procesos. Pero cuando yo entré, creo que los supervisores eran personas que se formaron ahí. ¿Y ellos tenían bastante relación con los operarios o se estaban muy alejados de la Claro, esa producción tiene que ser así, muy coordinada entre el operario y el supervisor. Aparte de eso están los planeadores, están los montadores, está el departamento técnico, que son unas personas que veían por la calidad de los trabajos. Ellos manejan lo que era las tintas, las soluciones acuosas que se utilizaban para el proceso de impresión. Entonces era un departamento técnico que tenía un jefe que tenía varias personas asesorando toda la planta en cualquier problema que presentara de producción. ¿Cómo los trataban a usted? ¿Tenían algún incentivo o algunos servicios que les proporcionaran a usted? No, claro. La empresa, pues, no faltaba nada. La alimentación, buena alimentación. Valía un peso al almuerzo, un buen casino, buena comida. Y en todos los turnos tenían las personas de su alimentación. El uniforme, un equipo de uniforme cada 3 meses. Botas y uniforme completo. A raíz de lo del polvo antirrepice que le decía antes, entonces, una persona que se le ocurrió alguna vez, se puso una gorrita, como el chavo, con orejitas. Entonces, con orejitas, y él empezó a usarla, y empezó a evitar el problema del polvo en la cabeza. Cuando él salía, salía limpiecito y todos nosotros con la cabeza llena de polvo. Entonces él, como había plan de sugerencias, él pasó
el uso de las acciones como de emergencia. Entonces se ganó una platica, le pagaron porque fue una sugerencia buena y se usó durante muchos años. Lo que no ocurrió ya después, cuando yo ya salí de la empresa, ya me contaban los colegas que ya el polvo antirreprisa no se usa, porque las prensas modernas son, y las tintas ya no necesitan el polvo, porque las tintas y tienen ya sistemas de secado. Entonces ya eso no se usa y ya el polvo me imagino que no se ve, ni las tablas, ni los tacos. Pero es una cosa que afeaba mucho el salón de prensa. En ese momento se llegó a enterar de que hubiera alguna preocupación por la ayuda al medio ambiente. Claro, pues Carvajal siempre me ha preocupado por eso. Y en todas las sesiones habían dispositivos para echar cierta clase de, de residuos, tinta en una caneca, papel en otra, aceites y combustibles no se podían echar en las alcantarillas, pues eso era parte del cuidado. Y aseo, todo el día había personas haciendo aseo y limpiando y ellos disponían muy bien de sus basuras. Y llegó a conocer alguna nueva tecnología que se implementó en ese tiempo. Yo alcancé a llegar en el año 80. En los años 80 empezaron a llegar prensas ya más modernas, que yo me di cuenta, porque había prensas muy tecnología de los años 50, 60, 40. Pero en esa época empezaron a llegar, al menos en las regiones en donde yo trabajaba, empezaron a llegar prensas ya más modernas. Llegaron prensas alemanas, Heidelberg, y prensas inglesas, como la Kraft Free, ya fueron prensas más modernas. Por el año 84 llegó una prensa al salón de nosotros, donde antes no había nada. Llegó una prensa que imprimía dos colores ya con control de impresión por computador. Ya se manejaban las tintas, el colorido y las aguas se manejaban de un tablero y había un panel grande donde se recomendaba la prensa. Esa la manejé yo durante unos 3 años tal vez. Entonces ya era una prensa más moderna. En el momento en que yo me salí llegaron unas prensas japonesas, eran Komori, más modernas que yo conocí, pero esas lastimosamente yo no las vi trabajar. Pero después me contaban los amigos que sí, ¿no? ¿Y las que habían antes las desecharon o qué? Las que habían antes la empresa las desechaba y eso lo chatarrizaba. Pero también hubo mucha prensa de esas antiguas que las vendían, se las llevaban a otras ciudades, a otros talleres. Y eso fue saliendo. Me imagino que ahí yo conocí una prensa muy antigua, que de pronto la tengan como reliquia. Y para finalizar, ¿qué opina usted sobre los cambios que ve hoy en día? ¿Qué te imaginas? Pues, como te digo, yo no conozco nada de lo que hay hoy en día, pero sí cuando en el año 83 más o menos llegó esa prensa que le digo, me imagino la de hoy en día, lo que le decía ahora, lo del polvo antirreprisa, eso ya no se usa. Las tintas son una tecnología muy distinta. La mecánica debe ser. Anteriormente las prensas eran con mucha pieza por fuera, en movimiento, sillones, palancas, cantidad de cosas de movimiento. Eh, como bielas por fuera, en movimiento, entonces pues peligroso para un accidente. Hoy en día son, como ver usted, una nevera, todo se controla de paneles, entonces palancas ya, usted ve una prensa de esas y ve el papel allá y lo ve salir afuera, no lo ve, usted no puede levantar las guardas, y si usted toca alguna guarda por ahí, la prensa inmediatamente para, lo que no existe anteriormente. La prensa usted se le va la mano, no medio toca una guarda de esas de seguridad y la prensa inmediatamente para, lo que no pasaba antes. Bueno, le agradezco mucho por su colaboración. Mucho gusto mismo.
por su tiempo.